Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con algunas ideas clave, de Sigmund Freud, sacadas de su obra Inhibición, síntoma y angustia. Vamos a ver los capítulos 4, 8 y 11. Tenemos extractos de análisis de estos textos y, bueno, la misión es entender mejor qué decía Freud sobre estos conceptos. Y sobre todo, cómo encaja la angustia en todo esto. Para empezar, un buen ejemplo que usa Freud. El caso del pequeño Hans, Juanito, y su fobia a los caballos. Creo que es una forma genial de ver estas ideas en acción. Totalmente. Es un caso muy ilustrativo. Con Hans, la inhibición es clara. Su resistencia a salir a la calle, por miedo al caballo. El síntoma, pues la fobia misma. Ahí, el caballo en su mente reemplaza al padre. Es un proceso claro de represión. Y la angustia, bueno, la angustia de fondo es el miedo a la castración, pero desplazado, del padre al caballo. Ajá. Y aquí es donde Freud como que ajusta sus propias ideas anteriores, ¿verdad? Exacto, eso es lo interesante. Antes él pensaba que la angustia venía después de la represión, como resultado. Pero aquí, aquí invierte la lógica. Dice que es la angustia la que causa la represión. Es un giro fundamental, la verdad. El miedo es el motor. Claro. Vayamos entonces al núcleo de la angustia. En el capítulo 8, ¿cómo la define Freud? ¿Qué es exactamente? La define como un estado afectivo, muy particular. Se siente, es displacentero, con sensaciones físicas, ¿no? El corazón, la respiración. Dice que es como revivir una experiencia pasada, una muy intensa, de mucho estímulo y descarga. Y sugiere, la hipótesis es que el trauma del nacimiento podría ser el modelo original de esto. Entiendo. Entonces, la angustia siempre está conectada con una idea de peligro. Sí, se genera, digamos, frente a una situación de peligro y se reproduce si algo similar vuelve a aparecer. Y ahí distingue dos modos. Uno que surge como, de forma casi automática, inapropiada en la situación nueva. Y otro modo que funciona acorde al fin, dice él, o sea, como una señal para prevenir el peligro. Pero, a ver, ¿qué es peligro para un bebé? Un bebé no entiende el riesgo vital como un adulto. Claro, buena pregunta. Para el bebé inicialmente, el peligro es la ausencia del objeto, generalmente la madre, ¿no? Es la sensación de desvalimiento, de no poder cubrir sus necesidades sin ayuda. Ese desamparo del nacimiento después se liga a la ausencia de la madre. Y ahí se ve el cambio. De la angustia automática, esa reacción directa al desvalimiento, a la angustia como señal, que ya es producida por el yo para advertir, para movilizarse. Ambas surgen de ese desvalimiento inicial, psíquico y biológico. Luego, claro, con el Edipo evoluciona. Pasa a ser angustia por la conciencia moral, miedo a perder el amor del superyo. Es casi como si el yo aprendiera a usar una pequeña dosis de esa angustia original para protegerse de un golpe mayor. Una especie de vacuna emocional, ¿no? Exactamente, esa es una metáfora muy buena. El yo repite activamente, pero una versión más manejable, atenuada, de ese trauma original. Del desvalimiento. Intenta así manejarlo. Esa es la angustia señal. No es que sean dos angustias distintas, ojo. Son dos modalidades de la misma. Ya veo. Y avanzando al capítulo 11, Freud hace otra distinción importante. Angustia realista y angustia neurótica. Sí. La angustia realista, esa es la que sentimos ante un peligro externo, conocido o real. La angustia neurótica, en cambio, es ante un peligro interno, que viene de las pulsiones, de los instintos, y no es consciente, al menos al principio. Aunque claro, Freud dice que cuando ese peligro interno se vuelve consciente, la diferencia se vuelve un poco borrosa. Pasa a menudo, ¿no? Que un peligro real de afuera también activa un peligro pulsional que estaba ahí, latente. Al final lo crucial es cómo percibimos nuestro propio desvalimiento, ya sea material o psíquico, frente a ese peligro. Entendido. O sea que la situación de peligro es como anticipar ese desvalimiento futuro y la angustia es esa reacción original al desvalimiento ya vivido,
que luego el yo, digamos, reutiliza como una señal de alerta. Precisamente. Justo eso. Es la expectativa del trauma y al mismo tiempo una repetición atenuada de él. El yo pasa de experimentar pasivamente el trauma a reproducirlo activamente. Como señal. Es un cambio de rol. Queda claro. Y para ir cerrando, Freud también marca la diferencia entre angustia, dolor y duelo. ¿Cuál es la clave ahí? La clave está en la relación con el objeto, con aquello o aquella persona importante, ¿no? La angustia, como decíamos, es ante el peligro de perder ese objeto. Es anticipatoria. El duelo es la reacción cuando la pérdida ya ocurrió. Y su afecto principal es el dolor. Ah, ok. Por eso un bebé, que al principio no distingue bien si la madre se fue un rato o para siempre, puede sentir angustia y dolor casi juntos ante un extraño o la ausencia. El dolor, sea físico o este dolor psíquico del duelo, siempre remite a una pérdida. Y aún como un exceso de energía psíquica invertida que no encuentra salida. Y eso, de nuevo, genera desvalimiento. Es realmente fascinante cómo Freud va tejiendo todo, ¿no? La angustia conectada a experiencias tan tempranas, el nacimiento, la relación con la madre, y verla no solo como una reacción pasiva, sino como una herramienta activa del yo. Exacto. ¿Y cómo diferencia todos esos matices? La automática, la señal, la realista, la neurótica. Y la diferencia clave con el dolor y el duelo. Todo parece girar en torno a esa vivencia central de desvalimiento y cómo nos manejamos con lo que perdimos o tememos perder. Me quedo pensando mucho en esa idea. La del yo vacunándose con pequeñas dosis de angustia para manejar peligros más grandes. Es una perspectiva muy interesante sobre cómo lidiamos internamente con la amenaza, ¿no? Quizás nos deja la pregunta: ¿qué implicaciones tendría hoy entender la angustia no solo como un afecto a evitar a toda costa, sino como esa señal potencialmente útil que nuestra propia psique genera?